se concretaron las letras que tanto anhelábamos tener. Gracias a Vivi, denle un aplauso a Vivi, la cantó. Le damos un aplauso a Silvana, a Javi, a Cristian que la colocaron. Qué lindo saber cuando la iglesia es sensible a lo que el Señor quiere para la iglesia, ¿sí? Para hermosear su casa. También pasaron cosas lindas y vemos que hicimos la campaña de la ropa, la hicimos entre todos a la campaña de la ropa. La que más feliz está es Adri, que fue la que trajo la inquietud. Y ahí no sé si están las fotos, creo que pedí que pusieran las fotos porque a lo mejor algún hermano no vio las fotos de la campaña de la ropa. Bueno. Ahí ven, ahí era cuando se iba al culto. Y ahí después la otra foto es cuando llegó allá a destino. Así que le damos gracias a Dios, hermano, y le damos gracias a ustedes de la iglesia que fue sensible en dar. Porque el dar y ir hacia otra familia de la fe ayuda y es también hacer misión, ¿sí? Así que un aplauso para todos, porque todos trabajamos, esperamos, todos y sí, quiero que vayan viendo la escuelita, la merienda aquí. Hay algunas fotitos de los otros días trabajando con los niños, fotitos de ayer también. Hay dos fotitos más de ayer. Como les decimos, son un total de 11 niños que están viniendo, que a veces no vienen todos juntos, pero son 11 niños los que están participando de la merienda aquí. Y esta foto me encantó. ¿Saben por qué? Porque ayer pudimos hablar con los chicos y pudimos ver si ellos querían hacer la oración de fe y recibir a Jesús en su corazón. Y aquel que la quería hacer, que levantara la mano. Y levantaron todos la mano, hermanos. Así que oramos con ellos, repitiéndole la oración de fe y también haciéndoles ver que a veces, como ellos nos decían, es el diablo. Cuando nos portamos mal es el diablo. Entonces, ellos saben bien diferenciar que cuando va todo bien y todos obedecemos a los papis es porque Jesús está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si en la mente viene una travesura, algo que sabemos que no se puede hacer, dijimos que no le tenemos que hacer caso porque es el diablo que quiere hacernos portar mal y desviar el camino. Es impresionante cómo aprendemos mutuamente con ellos porque te responden, son tan sensibles, son tan tiernitos. Y le pudimos decir que ayer había fiesta en los cielos, porque ellos habían recibido a Jesús en su corazón. Así que, bueno, las maestras, los que estamos sirviendo con los niños, estamos más que gozosos de venir los sábados. Cada sábado es diferente y cada sábado el Señor Jesús está con los niños, ¿sí? Así que queríamos mostrar un poquito para que vean ustedes qué lindo que es la marcha, cómo está la iglesia, cómo vamos marchando, ¿sí? Marchando y marchando, y seguiremos marchando. Adelante, Jorge. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, qué pueblo valiente salir con frío así, ¿no? Pero, claro, porque está el cristiano que sale con todas las condiciones, pase lo que pase, y está el otro que de meditación. Primavera, verano, ahí tranquilo, pero qué bueno. A mí me gusta arrancar el día y que esté dispuesto a poder congregarlo, porque es la mejor manera de empezar el día y empezar la semana con el Señor de una manera necesaria. Quiero compartirles de la palabra una porción muy querida sobre la que muchas veces tengo una reflexión, una devoción. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, Juan capítulo 10, dice que, palabras más, palabras menos, usted lo puede leer tranquilo, pero dice que Jesús es el buen pastor, y en el verso 3 dice, las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y luego sigue describiendo la dirección que el Señor le da a las ovejas. Más adelante dice que
Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y este pasaje en particular a mí muchas veces me hace pensar en la importancia de prestar atención, de discernir cuál es la voz que guía tu vida. Porque todo el mundo quiere hablar. Y en el tiempo que vivimos sobran personas que hablan por los medios, te hablan por la televisión, por la red social, por todo. Y uno escucha esto y escuchaste lo otro y viste aquello. Y el mundo no parece estar yendo detrás de Jesús. Pero hay una voz, que es la voz de Jesús, que cuando es escuchada, atrae tu vida. Amén. Dice, a sus ovejas llama por nombre. A veces literalmente hay personas que dan testimonio que Dios pronunció su nombre y lo llamó, ¿no? Un Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese le escuchó clarito y terminó la locura de su vida y empezó la vida nueva con el Señor Jesús. Otras veces sentimos en la conciencia la convicción de que Dios nos está llamando y a lo mejor te dijeron 1000 veces que vengas a una iglesia y vos decís, yo a una iglesia nunca voy. Y un día, sin que nadie te invite, esa voz te hizo venir. Es hermoso porque cuando respondemos a la voz de Dios, algo bueno le va a pasar a nuestra vida. Amén. La verdad es conmigo, cuando respondemos a esa voz, algo bueno va a pasar, porque la voz de Dios nos guía al Señor, nos guía a su voluntad. El problema es que muchas veces hemos elegido escuchar otra voz y uno dice, ¿para qué lo escuché? Entonces hay que aprender a... Perdón, quiero desconectar esto. Hay que aprender a escuchar esa voz. Veníamos conversando en el auto y vuelvo, adhiero a lo que decías presentando a Santiago y a Romina. Ellos son discípulos en el ministerio con nosotros y disfrutamos, salimos hablando de la obra del Señor y llegamos hablando de la obra del Señor. Nos faltaba orar juntos y nos pusimos a orar juntos. Porque cuando la voz de Dios viene a nuestra vida, es inevitable que también cambie nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Yo creo que Dios tiene unas ganas bárbaras de hablar a la gente y la gente a veces no le presta atención. Pero usted me puede decir, yo no soy de eso, yo quiero prestar atención esta mañana. ¿Ven? Yo quiero prestar atención al Señor. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Yo quiero que te tomes un instante allí y vos puedas hacer una oración. Porque yo no sé cuántas voces han estado sobre tu vida en este tiempo. A veces traen preocupación, angustia, dudas. Yo quiero que tomes un instante allí donde estás y digas, Señor, hay voces que a mí me han confundido. Yo necesito dejar de escuchar esas voces, necesito escuchar tu voz, Señor. Diga su oración allí, por favor. Un instante. Algunos quizás están siguiendo en su casa lo que estamos compartiendo y queremos abrazar y bendecir tu vida también. Siempre somos conscientes que puede haber situaciones y necesidades que te tienen en tu casa, que te impiden congregarte personalmente. Si esa es tu situación, bendecimos tu vida. Queremos que Dios va a estar obrando aquí en tu hogar conforme a tu necesidad. Dios es fiel y esta voz que deseas escuchar, Dios la lleva a tu vida para traerte la salvación. Si estás en tu casa viendo y no tenés excusa para estar en casa, te esperamos el domingo que viene. Amén. Vamos a compartir la palabra. Ahora sí, ya hemos orado. Marcos capítulo 10. Si estás en casa, abrí tu Biblia. Si estás acá, abrila o prendela, dicen algunos. Porque como la tienen en el teléfono, es más fácil. Espero que no se distraigan viendo el resultado de los partidos, Marcos capítulo 10 tiene una historia donde la voz de Jesús es escuchada por un hombre
y pasa algo tremendo en su vida. Y vamos a ir al relato, que es una historia conocida. Tiene algunas cosas interesantes que en esta mañana podemos compartir. Marcos capítulo 10, el verso 46, relata el momento en que Jesús con sus discípulos están en la región de Jericó, y dice que al salir de Jericó con sus discípulos había una gran multitud que los sigue, y junto a esa multitud estaba Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, quien estaba sentado junto al camino mendigando. Es interesante porque cuando yo busco este Bartimeo en la historia, ¿quién es este Bartimeo? Dice que es hijo de un tal Timeo. Y este nombre significa honorable, valioso. Y otra vez esa contradicción en la vida de un hombre. En la cultura hebrea el nombre tenía connotaciones proféticas. Los padres preguntaban a Dios por el nombre que pondrían a sus hijos. Y al octavo día, cuando los llevaban al templo y los circuncidaban y proclamaban su nombre, había una carga profética, espiritual de destino. Eso no podemos decir que todos lo hicieran, pero era una costumbre de los padres de la fe en Israel. Y uno lo ve en los patriarcas, qué importancia le daban a darle la bendición a los hijos. Pero acá hay un hombre que tiene un nombre honorable, valioso, y su condición está en total oposición, está en la pobreza, está en la necesidad. Y es interesante porque Dios corrige historias para que se ajusten a su voluntad. A este hombre le pusieron un nombre precioso. Era de una familia valiosa, pero su condición no estaba en relación con ese valor. Él estaba mendigando, estaba en la calle, estaba en una condición de ceguera. Y vamos a ver qué características tiene esta situación que él mismo, al abrir su corazón, va a poner en evidencia. Él está tirado ahí junto al camino y digamos que es un lugar de trabajo porque está donde no molesta, pero le queda cómodo estirar la mano cuando escucha que alguien pasa. Si usted va a un banco, a una institución, a algún lugar donde transita mucha gente, hay de estas personas que se ubicaron como para no molestar, pero les queda justo, ¿viste?, estirarle el brazo. Y muchas veces no reciben ni siquiera una mirada, nada. A veces pasa la gente y le suelta algo, a veces un maltrato, a veces una palabrota, porque reciben de todo, porque están mendigando. Dice que este hombre oyendo, dígalo conmigo, oyendo. Dijimos hoy, escuchar la voz de Dios, algo bueno va a pasar. Este hombre, cada vez que escucha que viene gente, ¿qué hace? Es ciego. ¿Qué hace? Grita, llama la atención. Él es ciego, él no ve, pero él escucha. Escucha a la gente que viene y le manguea, le pide, pero escucha que viene Jesús y él va a hacer algo que nunca hizo. Y él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprenden para que se calle, pero él clama mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama Jesús. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice: Maestro, que recobre la vista. Jesús lo mira y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Le quiero compartir algunas observaciones y quizás usted en una lectura en su casa puede encontrar algunas más. Pero déjenme que les comparta algunas que me parece están muy buenas para nosotros esta mañana.
Este hombre está sentado junto al camino. Él no va a ningún lado. A lo mejor alguien lo acompañaba y lo dejaba allí, todos los días. Una persona que depende de la mendicidad no tiene descanso. ¿Saben cuáles son los días más difíciles para la gente que pide? Día feriado, feriado largo, días de lluvia. No pueden salir. Y lo que uno dice, uy, tomar unos días de descanso, para ellos es larguísimo porque no pueden salir. Él tenía que estar allí todos los días. Él está obligado por su condición a estar pidiendo. Pero un día, él escucha que viene Jesús. Y como todos dicen que cuando falta un sentido se agudiza a nosotros. ¿Ha escuchado eso? Que personas que pierden la vista tienen mejor oído, porque dependen totalmente del oído. Personas que no tienen el oído agudizan algún otro sentido. De hecho, los ciegos son capaces de leer en braille cosas que nosotros no podríamos leer, tenemos los 5 sentidos, pero tienen que desarrollar un tacto sensible para poder comunicarse. Las personas que son mudas, con sus manos logran un lenguaje que ha sido reconocido de valor internacional y tan esencial como el lenguaje de señas. Qué importante. Este hombre le falta un sentido, pero el que tiene lo está usando bien. Por eso yo quiero levantar algunas cosas para que esta mañana Dios te esté activando. Te puede faltar algo en la vida, pero lo que tenés lo tenés que activar para poder captar lo que Dios te quiere decir. Algunos tienen buena vista y la ven venir. Otros tienen buen oído y dicen, estoy escuchando que Dios me llama. Sea cual sea el sentido más activo en tu vida, activalo. Este hombre activa, está sentado en el suelo, pero escucha que viene Jesús. Y él conecta que viene Jesús con la oportunidad para su vida, porque seguramente él ha escuchado el testimonio de lo que Jesús ha hecho. ¿Cómo escucha que viene Jesús? Es porque la gente viene hablando de Jesús. La multitud lo acompañaba, los discípulos a veces le precedían, iban delante de él hablando, está pasando Jesús, hay algún enfermo en casa, hay alguien angustiado, el Señor Jesús está pasando. Y la gente sacaba enfermos a la vereda, los llamaban a un hogar, los llamaban a una familia. De hecho tenemos relatos con nombre claramente donde Jesús se detuvo, entró en hogares, entró en situaciones, resucitó niños, ministró enfermos, endemoniados, él se detenía. Entonces la gente iba hablando y la fama se difundía. Entonces cuando él escucha, él se da cuenta que puede ser su milagro, él puede ser sanado ese día. Aprender a escuchar es aprender a reconocer el sentido de la oportunidad espiritual en la vida. La Biblia dice que tiempo y oportunidad a todos acontece. Los dibujantes de otra época, cuando todo se animaba con dibujos y caricaturas, a la oportunidad dibujaban pelada, porque cuando pasa no la pueden ni manotear. Y a la buena suerte con alas, porque pasa y vuela. Así ilustraban en las caricaturas. Y está bueno porque es una idea clara. La fortuna pasa, la oportunidad pasa, el tiempo pasa. Entonces, si hay algo que tenemos que aprovechar, y veníamos conversando con los discípulos, la importancia de ser perceptivos a la voz de Dios, lograr aquietar nuestra vida para poder escuchar que Dios nos está guiando en una dirección. Y que es la voz más importante que yo tengo que escuchar. Antes que mi propia voz, que habla fuerte, antes que la voz del otro, que habla con influencia, antes de la voz del otro que critica, antes de la voz del otro que salamerea y te confunde, la voz de Dios que produce vida es la que yo tengo que aprender a escuchar. La iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo que camina detrás de una voz. ¿Usted lo vio a Jesús físicamente? No. ¿Y por qué está acá esta mañana? Porque escuchó en su oído, en su espíritu, en su mente, en su ser, que Dios lo quería como hijo. Amén. Que Dios quería su vida, que Dios quería hacer algo con lo que a lo mejor era el cachivache, que a lo mejor era. Dios decía, vamos a hacer algo con eso. Y un día nos rendimos y empezamos a seguir una voz. Hace años que seguimos una voz, más vale que sea la voz del Señor. Este hombre empieza a clamar
correctamente, entendiendo quién es el que va a pasar. Es Jesús, el Hijo de David. Él tiene claro quién es y por eso está gritando. Cuando viene la oportunidad, hay que romper lo políticamente correcto, los modales. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a gritar? La mujer te codece, ¿dónde es la nota? Pero cuando Jesús está pasando, vos tenés que clamar, Señor, Señor. Y no te dice, cállate. Sí, ya se lo hicieron a él también. Una iglesia se convierte en algo mejor si aprende a clamar. Una persona encuentra la solución si aprende a buscarla, si tiene pasión. Miren, yo he tenido el privilegio de conocer a algunos que se entregaron al Señor de esta manera. Son muy pocos. La mayoría se entregan de salón. Somos una cultura educada con el comportamiento correcto. Pero a veces la necesidad es tan grande que te olvidas de todo. He visto a personas llegar muy bien vestidas y en una campaña en piso de tierra desparramarse en los pastos, buscando levantarse toda la ropita manchada de pasto, pero nueva criatura. Amén. Valió la pena ensuciar el saco. Amén. He visto a personas llegar con sus zapatitos elegantes y caer de rodillas y te quedan todos los zapatos con la tierra del suelo. Pero ¿qué importa si te tiraste a los pies del Señor? Se te desacomodó la pintita, pero te vas nuevo, no va la pinta cambiando tu vida por fuera, sino que por dentro algo cambió. Este hombre entiende que pasa Jesús, está dispuesto a hacer lo necesario. Digan conmigo, hay que hacer lo necesario. Hay que hacer lo necesario. Hay que hacerlo. Pues, ¿qué van a pensar? No piense eso. Hay que hacer lo necesario. Cuando necesito clamar, yo tengo que clamar. Cuando tengo que rogar, tengo que hacerlo. Cuando necesito un milagro, lo tengo que pelear al milagro. No para convencerlo a Dios, porque Dios ama nuestra vida. Es para vencer los obstáculos de la vida, para vencer la incredulidad de la gente, para vencer los prejuicios, para vencer los condicionamientos, la vergüenza, que son ataduras que tenemos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo le voy a hablar al vecino? ¿Cómo voy a hablar así? ¿Qué van a pensar si me escuchan orando a los gritos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué me importa lo que piensen? A veces hay personas que dicen, a mí no me importa lo que digan, y viven una vida equivocada, pero a mí no me tiene que importar lo que digan si estoy haciendo lo correcto. En ese sentido, claramente no estoy llamando a que seamos personas desubicadas en la vida, porque daríamos mal testimonio, pero sí personas apasionadas más que moderadas, porque el mundo tiene que ver esta pasión en los hijos de Dios. Una noche me llama una familia con una situación de salud que estaba afectando al marido de la pareja. Y mi esposa toma la llamada y esa noche, mientras ella está hablando, cuando todavía usamos los teléfonos estos con cable, que se escuchaba, que te hablaba, vos hablabas y el otro te escuchaba hablar. Yo escucho que la situación y Dios me pone una angustia, una carga muy firme de que tenía que ir a orar a las 12 de la noche, ahora que yo no salgo a hacer mucha visita. Pero claramente le digo, Sandra, decirle que vamos para allá. Y Sandra, decirle que vamos para allá, porque yo sentía que el diablo se lo llevaba. Estaba entre la vida y la muerte su situación de angustia. Y nos fuimos, estábamos a Santo Tomé, fuimos a Santa Fe. La familia nos recibe porque cuando alguien está en necesidad no ve la hora. No están mirando, esta no es hora de estar mal. Uy, qué hora para descomponerme. Uno se descompone, se enferma, tiene angustia. Es más, las crisis respiratorias, cardíacas, entonces te agarran, a veces parece a propósito, ¿viste? En la hora inoportuna, decir, ¿cómo voy a llamar al pastor? ¿Cómo voy a llamar a los servicios médicos? Me llamo mañana temprano. No, capaz que no hay mañana de no llamar. Y llego y la persona apenas respiraba, él tenía una congestión respiratoria, un problema de asma, toda una situación, pero había algo espiritual muy feo, agobiándolo. Y una familia muy educada, muy correcta. Estaba la abuelita, estaban todos. Y yo cuando entro me doy cuenta de la situación en la que estaba. Y el Espíritu Santo me lleva a hacer una oración apasionada, de clamor al Señor por su vida. Y una oración de autoridad, reprendiendo ese espíritu que estaba agobiando. Y el hermano en el acto soltó algo y entró el aire y se alivió. Empezó a volver los colores.
se liberó. El espíritu de la vida entra donde el espíritu de la muerte estaba haciendo un desastre. Yo no sé si esa noche se iba o no se iba, pero qué mal estaba pasando él y su familia, qué angustia. Pero cuando la voz de Dios es proclamada y escuchada, el cielo responde, las personas se liberan y el diablo se tiene que ir. La voz de Dios tiene que ser escuchada en la tierra. Dios puede hablar desde el cielo y lo vamos a escuchar todo. Es más, cuando habló así, el monte Sinaí tembló y el pueblo tuvo miedo. Dijo, ¿por qué no hablas con Moisés mejor? Que nos cueste. Porque la voz de Dios es muy potente, es muy poderosa, pero Dios tiene a la iglesia para que hable su voz. Ahí va, Dios tiene a la iglesia para que hable con su voz. A ver, la voz de Dios tiene que expresarse en la iglesia, en tu vida. Y me quedó un testimonio de esa noche y por eso lo traje, me vino a la memoria. Dice la abuelita, yo nunca escuché a nadie hablar así. En los años que tengo de creyente, y los muchos, nunca escuché a nadie hablar así. Esto no es hablar de mí. Yo solamente fui y sentí la carga, la necesidad. Y estuve dispuesto a hacer todo lo que podía para que Dios actuara. De eso se trata. Que estés dispuesto a hacer todo lo que tienes que hacer. Este hombre comienza clamando. ¿Recuerda alguna promesa para el que clama? ¿Por ahí escuché? Clama, yo te responderé. Exactamente. Clama. Dice, Señor Jesús, yo te pido. No llega ni para los alimentos. Tenemos que aprender a distinguir las palabras que usamos. Cuando dice clama, ¿usted qué tono le pondría? ¿De salón? Perdón, permiso, voy a clamar. De cancha. Te tiene que salir lo que tenés adentro. Te tiene que salir, ¡ay, cómo grita! Pero te tiene que salir lo que tenés adentro. Yo he escuchado a personas chiquititas, no sé, pero cuando claman, ruge. ¡Wow! Bueno, mira, ¿viste lo que tenía adentro? Porque a veces el envase te distrae. Y a veces escuchas grandote y saca la voz finita. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que uno, mire, yo le voy a contar algo que quizás sea un secreto o una pavada mía, pero uno expresa la palabra según cómo está su espíritu. Si tu espíritu está pequeño, tu voz te sale con inseguridad. Pero si tu voz está respondiendo a Dios, tu voz se afianza. Tu voz tiene autoridad. Vas a sentir que se te levantan los pelitos. Vas a sentir que algo está pasando, porque el Espíritu de Dios encontró un espíritu que le respondió y dijo, vamos a hacer algo. El Espíritu es el soplo de Dios, es la vida de Dios, que le da vida a nuestro espíritu. No se trata de gritar. Algunos dicen, no, pero no hace falta gritar porque Dios te escucha. Es cierto, no hace falta gritar, hace falta clamar. Gritar los gritones, clamar los que tienen una necesidad. Hay palabras para cada cosa. Y cuando hay que clamar, y este hombre clama, lo reprende, cállate, y él tiene que aprender algo que nosotros necesitamos mantener, no ser vulnerables a las críticas. Somos muy sensibles, susceptibles. Dicen que esta generación le llaman de cristal. Se ofenden por cualquier cosa. Tenemos que romper esa susceptibilidad del alma y creer que a veces la voz de Dios tiene que sacudirnos para que podamos responder. Este hombre tiene un entendimiento del tamaño de su necesidad y eso es una buena medida. Está tan necesitado que tiene que clamar de esta manera, porque sabe que con menos no se arregla. Yo he tenido personas en el ministerio que me han venido, que han tenido tanta necesidad, que yo también lo escuché y le digo a mi esposa, esto con menos un milagro ni arranca. Y personas que dependen de la oración de tengo personas que 2 o 3 veces por día en estos días han estado yendo, la misma persona 2 veces por día. La oración, pastor. Una lucha con adicciones, con problemas, con delitos. Y
por qué lo volvemos a orar? Porque mientras estemos clamando por esa vida, algo de Dios va a estar pasando. Amén. El problema es cuando la iglesia deja de clamar. Sí, sí. El problema es cuando dejas de clamar por tu milagro. Bueno, que sea lo que Dios quiera. No dice eso la Biblia. Dice, clama, yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El gran problema es que a veces no tenemos ni idea de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y queremos entender. Primero que se resuelva y después yo te explico. Clama, te respondo y te enseñaré. Nosotros somos tan almáticos, decimos, voy a explicar, yo quiero entender, yo no puedo entender. Y Dios dice, no, no lo vas a entender. Vamos a resolverlo primero. Y después vas a entender. Déjeme que la historia se lo comparta, se lo haga entender tal cual él lo vivió. ¿Qué es lo que él grita? Es un hombre que pide. La persona que pide tiene un lenguaje que le da resultado, factura con eso. Sabe pedir. Si nos tocara cualquier otro día a la calle, nos morimos de hambre los primeros días. Porque me da vergüenza pedir. Si yo la primera puerta que me echa no voy más. No pido más. Sí, sí. ¿Usted conoce algún mendigo que se desaliente? No. ¿Qué tenacidad que tienen? Pero no tiene algo, no tengo nada. No, pero un poquito de tiempo. ¿Sabe qué? Aunque sea duro, algo vas a ir a buscar. Sí, sí. ¿Saben por qué son insistentes? Porque viven de eso. No somos re finos. Como tenemos todo, no pedimos. Y a Dios lo tratamos igual. Si Dios quiere, y bueno, si no se dio, no será de Dios. Hay que clamar. Hay que clamar hasta que se resuelva tu problema. Y si no te interesa resolverlo, a lo mejor no es tan importante. Te está haciendo un poco el artista. Perdón. Se me escapó. No, está bien. Está bien, ¿se entendió? Muy bien, se entendió. Si no lo digo de salón, estás practicando la autoconmiseración. Ah, Te hace la víctima. vamos a buscar el diccionario. Te hace la víctima. Porque si yo no te escucho clamar, no es tan importante para vos. Hay gente que dice, pastor, no ore por mi vida, ¿vos vas a orar? La vez es. Sí, yo estoy orando, vamos a orar juntos. Y yo lo escucho lejos, no va a lograr nada. La manera en que orás, vuelvo a decir, no es para tocarle el corazón a Dios porque Dios te ama. La oración rompe los límites que el diablo te pone, que el mundo te pone y que vos tenés en tu propia cabeza. Sí, es verdad. A Dios le agrada. Pero no se va a mover porque vos le clamás. Se va a mover porque te ama y porque despejaste todo lo que te separaba de él. Había una multitud de gente que no lo dejaba llegar. Y él gritó de tal manera, me van a escuchar. Y Jesús se detiene. Hay un montón que habla de Jesús. ¿Viste que Jesús esto? ¿Viste que levantó el endemoniado? ¿Viste que sanó allá? ¿Viste lo que hizo? Multiplicó los panes. Venían hablando de lo que pasaba. Mucha gente escucha y habla de lo que escuchó. Del otro y el otro. Y está bueno la multitud, los testimonios. Pero este tuvo una audiencia con Jesús. Él habló con Jesús. Y Jesús le habló a él. Rompió los límites. Nunca deje que alguien le ponga límite para buscar a Dios. Él clama mucho más. Y dice una frase que quería enfatizar y no pasar. Él no le pide algo a Jesús. Si bueno, está pasando Jesús, le pide una buena ofrenda para esa semana zafar. ¿El que dice? ¿El que pide? Misericordia. El que pide cualquier cosa que le dé plata, moneda, ropa, algo, deme algo, una monedita. No le pide a Jesús. No le pide algo material. ¿Qué le pide? Misericordia. Es muy interesante y permítame a ver si tengo la gracia de darle el brillo que merece esta palabra. Cuando usted pide algo, usted pide lo que necesita. A veces pide lo que no necesita también, porque si total Dios es bueno. Y pide. El pedir conlleva expresar la necesidad, pero también a veces conlleva mérito. Es decir, yo me lo merezco. Yo le voy a pedir al Señor, y muchos alientan a otros y dicen, pedile que vos te lo mereces. Entonces vamos, Señor, yo me merezco. Y Dios dice, hey, what? ¿Qué pasó? Hay
una generación que está siendo enseñada cómo sacarle las cosas del bolsillo a Dios. Pídale, reclámele. Reclamo vale 4, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Viste? Tienen toda la maña. Pero están interesados en los bolsillos de Dios, en los tesoros de Dios. Este hombre no está interesado en pedir, aunque vive de eso. Usted esperaría que Bartimeo pida, pero este tipo es un avión, así, espiritualmente. Él no está pasando a Jesús no le tiene que pedir algo material, a Jesús le tiene que pedir misericordia, porque él ha entendido que el pecado es lo que lo tiene allí. La misericordia es que uno no recibirá el castigo que merece. Gracia es un favor que uno no ganó, un regalo. ¿Y esto por qué? ¿No me lo merezco? No, es de pura gracia. Es que yo soy bueno y te quiero regalar algo. Es que Dios es bueno y derramó su gracia dando a Jesucristo. Pero gracia y misericordia no es lo mismo. Yo puedo derramar la gracia, Dios puede derramar la gracia porque Él es bueno. Y aunque somos unos sinvergüenza, Dios dice, pero yo soy bueno, te voy a bendecir. Esa es gracia. Pero misericordia es un don maravilloso de Dios, que es que no te venga el castigo que te mereces. Y ahí cambia. Porque yo sin un regalo zafo, pero del castigo no zafo. Entonces la misericordia es maravillosa. Es un don de Dios. Es un don de Dios que también tiene que estar en nuestra vida porque somos hijos de Dios. Tenemos que ser capaces de expresar gracia y misericordia. Gracia es que seamos capaces de dar sin el interés de recibir algo a cambio. Eso es gracia. Bendigo porque te quiero bendecir, te quiero ayudar. No estoy esperando que me lo agradezca, que me agregue al Facebook, que me ponga acá, oh, qué maravilloso tu ayuda. No, de gracia. De gracia recibiste Y de gracia te da. ya está, ya la sabes. ¿Sabes la que nos cuesta? Misericordia. Y el Señor ya le decía por el profeta, misericordia quiero y no sacrificio. A veces estamos dispuestos a hacer 1000 cosas religiosas, pero perdonar no. La misericordia es perdonar lo imperdonable. Perdonar al que no se merece. Y este hombre está pidiendo lo correcto. Él no necesita más monedas. Él no necesita otra dádiva. Eso se lo pide a cualquiera. Él escucha que el Señor pasa y al Señor se le pide misericordia. Él entiende su situación. Nadie pide misericordia si no entiende su situación. Por eso, si te han enseñado solo a pedir, lo haces desde el mérito o la necesidad. Yo lo necesito, y le queremos convencer a Dios, yo lo necesito, voy a hacer algo bueno. Si vos me das el auto, yo voy a llevar a los hermanos los domingos que hace frío. Y lo queremos convencer a Dios. Hay mucho de eso que se mete en el Evangelio. Pero quizás no somos conscientes cómo nuestro pecado nos arruina la relación con Dios. Y esa es la que tenemos que arreglar. Nuestra relación con Dios. La misericordia viene sobre el arrepentido. Si la persona no entiende su situación, no se puede arrepentir. Por eso, bendita la obra del Espíritu Santo que convence de pecado al hombre. El ser humano te señala. Pero Dios no anda señalando. Dios pone la convicción dentro que eso que hiciste te ha separado de Él. Que eso que has hecho te ha separado de los seres queridos. Que eso que hiciste es la razón por la que estás como estás. Tu carácter, tu enojo, tus palabras, tus gritos, golpes, pecado, deslices. Entonces ya está, ya fue. El pecado no se arregla con ya fue. Si el tiempo curara los problemas así, ¿para qué vino Jesús? Era cuestión de esperarlo, ¿no? Y el tiempo sana. Eso dicen las canciones, pero la vida no es así. De hecho, dice la Biblia que el que encubre sus faltas no prosperará. Más el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. No le vayamos con méritos al Señor. Vayamos a invocar su misericordia porque Dios es bueno y para siempre. A la bondad
poder de Dios entra con esa llave, no con tu mérito. Si yo tuviera mérito, vos me conocés, Señor, qué bueno que soy. Tuvo que venir Jesús para que yo pueda hablar con Dios. Tuvo que pagar Jesús a que yo me mandé, para que yo pueda orar a Dios. Porque es por medio de Jesús que, siendo perdonados, somos reconciliados con el Padre. Segunda de Corintios 5, los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Son nueva criatura. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Y esto proviene del Padre, del Señor, que nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué camino yo me acerco a Dios? Por la misericordia, por pura misericordia y pura gracia. Si yo esta mañana estoy parado acá, es por pura gracia y por pura misericordia, porque este pecador no llevaba este destino. Mi vida iba a ir para otro lado. Yo le agradezco a Dios que haya salvado mi vida a temprana edad. Y me felicito de haber escuchado esa voz bendita que me llamó. Y quiero seguir respondiendo hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. No le puedo ir comiendo, Señor, 30 años me banqué el culto. Y dice el Señor, ¿dónde viste los otros 30, los otros 40? Y poco en el mundito, ¿viste? Pero 30 años fue el culto. No, tenías que perseverar. Yo le hablo a creyentes que quieren perseverar. Si hay alguien acá, hay algo. Quiero perseverar. ¿Sabes qué te va a llevar hasta el final del camino? La voz del Señor. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Mucha gente le echa la culpa. A mí me invitó fulano, me llevó para allá, me engañó, me prometió. Y si vos andas escuchando voz de hombre, es tu problema. Nunca afinar el oído y afinar la lectura de la palabra para que la palabra de Dios nos hable. Porque Dios en forma audible le habló a muy pocas personas en la historia, pero nos dejó a todos una Biblia. Y cuando tengas amor por la palabra, interés por hacer su voluntad, el Espíritu Santo va a hacer que esa letra sea espíritu y vida. Amén. Vas a agarrar la Biblia. Vas a empezar a leer con el deseo de que Dios te hable, que Dios enmiende tu vida. Y Dios va a hacer que lo que está escrito te hable. Vas a saber qué hacer cuando puedas aquietar las voces de la cabeza. Este hombre supo qué hacer. Una multitud gritando, pero él sabe lo que tiene que hacer. Este no se lo lleva a la multitud, este es diferente. No es uno más del montón. Él sabe que necesita ser perdonado. Jesús se detiene, lo manda a llamar, porque también había una restricción social para los discapacitados. No se podían mover libremente en la sociedad. Jesús lo hace acercar para que no lo detengan, que vengan. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta que muchas veces uno dice, ¿hacía falta preguntarle al ciego qué le hacía falta? Y yo digo sí, porque si Jesús preguntó, yo tengo que decir sí, hacía falta, porque a lo mejor Él dice, yo quiero una casa nueva y quiero que tenga pileta y no quiero pedir más. Y Jesús, qué sé yo, no sé si se lo hubiera dado, pero Él no pide algo material, Él pide algo más importante. Dice la Biblia, Jesús lo dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hay gente que tiene tanto que cree que su alma también está segura. Tiene seguro para el auto, seguro contra incendio, seguro contra robo, pero su alma está endeudada. Cuando llega al final, dijo uno, la compañía fúnebre no tiene camión de mudanza. ¿Y para quién será todo lo que se amontonó y lo que ocasionó pelea en la familia y dolor y tragedia? Esto no quiere decir, bueno, hermanos, vayan y vengan y vivamos bajo de un puente. No.
es que esas cosas no te posean a vos, sino que vos puedas administrarlas para la gloria de Dios. Que te puedas servir de lo que tenés, pero nunca lo que tenés te esté atando de correr al Señor como un mendigo espiritual. Porque Bartimeo y mendigo, todo fue. No hubo un tiempo en el que no la veíamos ni pagando, que no entendíamos. Ese tiempo de nuestra ceguera también vivimos como Él, pidiendo, mendigando. Una persona que no puede ver su valor se la pasa pidiendo aceptación. Es un mendigo moderno, mejor vestido. Es más, a veces se viste para agradar. Cuidado a la mujer, porque a veces hacemos el circo del agrado, de querer conquistar, de querer agradar a otra persona. Cuidado a los varones, a veces queremos presumir y ganar así. Este hombre no tiene nada, está despojado. Él sabe que necesita algo. Él necesita que su alma, su condición, sea alcanzada por la misericordia. Porque ellos, educados por la palabra de Dios, saben que el alma que pecare morirá. Que la puerta de la maldición es el pecado. Esa persona, aunque no ve, probablemente haya escuchado la enseñanza de los rabinos, de la Torá, donde se enseñaba claramente las consecuencias de la desobediencia. Y justamente cuando recordamos eso, nos vamos a Deuteronomio, porque ellos no tenían esta Biblia, ellos tenían la Torá. Y Deuteronomio 28 dice: si oyeres la voz del Señor y le obedecieres, este es el camino. Mas si oyeres y le desobedecieres, la otra parte del capítulo es de terror. Ellos sabían que estaban como estaban, que no habían escuchado al Señor. A veces en el arrepentimiento yo escucho historias modernas de esto. Tendría que haber escuchado a mis padres. Tendría que haber escuchado al pastor. ¿Cómo no te hice caso? Pero ya es tarde. Y uno dice, bueno, ahora ya está perdido, ya la arruiné. Vuelvo a recordar, Dios es bueno. Y para siempre, eso va a ser. El arrepentimiento cambia tu corazón, cambia tu mente. Voy a hacer una cosa. El pródigo dijo, estaba ahí con los chanchitos. Un judío no tiene por oficio ni cuidar ni comer chanchito. El pecado lo llevó al límite. Y él, mirando que los chanchos están comiendo mejor que él, dice, haré una cosa, volveré a la casa de mi padre. Arrepentimiento. Arrepentimiento. A veces la gente, cuando llega con su necesidad, en esta generación, la iglesia piensa, lo vamos a bendecir, te bendigo. ¿Qué estás bendiciendo? Primero el arrepentimiento, el volvernos a Dios, el enseñar el camino de la verdad, por el que las personas puedan empezar a andar en la voluntad de Dios, y luego la bendición de Dios los va a alcanzar. Por eso a veces bendecimos, no funciona. Entonces la cosa dice, me parece que está flojo de unción, me viene allá que me bendice más fuerte. Y el otro entra por la iglesia, lo mira y dice, Dios hará grandes cosas con tu vida, este año vas a cambiar el auto, ¿viste? Yo tenía que venir acá. ¿Cuánta gente va detrás de ese? Póngale, es como una seducción. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta que ordena tu prioridad. ¿Qué es más importante para vos en este día? En este tiempo de tu vida. Y él dice, maestro, que recobre la vista. Él necesitaba ver. Porque la visión aclara tu entendimiento. La visión te permite recuperar autonomía, ser libre. La visión te permite escoger el camino correcto. Tener a Jesús, escucharlo y no poderlo ver es triste. Entonces él quería verlo también. Había escuchado. ¿Recuerdan cómo Job termina sus pruebas? De oídas, te había oído. Pero cuando se puso feliz él, dice, más ahora los ojos te ven. No es que lo vio físicamente. Él vio lo que Dios estaba haciendo
y terminó su aflicción. ¿Sabes cuándo termina nuestra angustia? Cuando escuchamos al Señor y empezamos a ver que lo que está haciendo es bueno para nosotros. Por eso, pero pastor, yo no soy Bartimeo, no tengo una buena visión, pero espiritualmente es el sentido de esta mañana entenderlo. Jesús le dice, vete, tu fe te salvó. Y ahí vemos una clara declaración de que la salvación y el perdón que viene por la gracia y la misericordia de Dios se accede por la fe. Tenemos que creer que Dios nos perdone, que Dios nos ama. Y él empieza a ver. Tiene que haber sido una experiencia maravillosa, pero dice algo, cada palabra está allí por un propósito. Dice que recobre la vista. Y cuando yo voy al diccionario, recobrar es recuperar algo que alguna vez se tuvo. Este no nació ciego. Se me prendió la lamparita. Él dijo que recobre la vista. Es como decir, que recupere lo que tuve una vez. Él vio y dejó de ver. Entonces es lógico entender que él haya cometido una falta y que esté sintiendo que necesita que Dios lo perdone. Me viene a la memoria otra historia de Jesús cuando él sana a un ciego y después se lo encuentra en el templo y Jesús lo mira y le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te venga algo peor. El pecado es la puerta de entrada de la enfermedad, de la maldición y de los problemas. Es decir, pero pastor, todos los que estamos enfermos, entonces usted debe estar en pecado porque anda con el tendón roto. El pecado en la humanidad, a partir de la caída del hombre del huerto del Edén, abrió la puerta a la enfermedad en esta tierra. Por eso a veces, aún caminando con el Señor, te pueden pasar cosas que son de nuestra condición humana. Y a veces nos toca luchar con una dificultad en el cuerpo. Pero Jesús vino a sanar también. Entonces podemos clamar por la sanidad. Pero una buena observancia de la palabra es examinarnos si algo que hayamos hecho no abrió la puerta a los problemas. Puede haber enfermedades que son de origen físico, hay enfermedades que son de origen espiritual. Está comprobado que algunas dolencias que los médicos diagnostican tienen origen psicosomático, un alma perturbada, angustiada. Entonces el alma enferma el cuerpo y otras veces el dolor del cuerpo enferma el alma. Sí, pero pastor, pero yo qué macana me hice, ¿qué es lo que hice mal? A lo mejor hay un hecho particular. Y si no lo hay, Génesis 3, donde somos de la misma raza que el que empezó el problema. Entonces el pastor dice, no hay esperanza. Sí hay esperanza, porque aquel que fue un alma viviente y se mandó la macana y la heredamos todos, nuestra naturaleza pecaminosa se arregló en Jesucristo, que es espíritu vivificante. El Señor Jesús vino a arreglar lo que el primer Adán arruinó. Por eso necesitamos ir a Jesús. Primero por nuestra propia vida. Segundo por nuestra propia historia de vida. Porque cuando miramos, decimos, hijo de tigre, manchado debe ser. El problema mío ya estaba en papá, ya estaba en el abuelo, y alguien tiene que romper con eso en el nombre de Jesús. Y el primero que se juega por el Señor empieza a cambiar la historia. Y si usted es la persona que está pagando el precio de ser pionero, a usted le toca el laburo más difícil de sacar las piedras, los espinos, los problemas, luchar con todo eso y le abre camino a los que vendrán. Y esto es maravilloso. No podríamos pronunciar la palabra y el peso de la ley de Dios sin poner en la balanza correctamente que la gracia, el perdón y la sanidad de Dios también están disponibles. Por eso cuando las personas dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora que me doy cuenta que soy yo la causa de mi problema, mi manera de ser, mi manera de actuar, las cosas que hice me persiguen como una maldición. Bueno, corremos al Señor. Le había dicho, y me alegro de no olvidarme, un hombre perseguido por su mujer bruja, literal, de un pueblo del norte santafesino. Él se separa de esa mujer por la vida, se divorcia de esa mujer. Y esa mujer lo persigue de muerte.
Ella está allá en el norte contra el Chaco viviendo y él está en Santo Tomé. Y ella lo ve. La bruja. Lo llama y le dice, te estoy viendo. Te voy a matar. Te voy a perseguir. Y el tipo, un hombre de campo, todo pánico le agarraba porque le metía miedo. Él estaba formando un hogar con una hermana. Siempre hay una bondadosa ayudadora. Que se ofrece. Qué ganas de llegar, pero bueno. Sí. Y me lo trae ese pastor y se me lo quiere matar la bruja, me dice. Porque siempre la ex tiene algo de... Perdón, estoy diciendo unas cosas que después es borrar, Verdad. Pero este hombre tenía miedo porque Satanás le había metido miedo. Entonces yo empiezo a hablarle del clamor, es un tema que ha tocado mi corazón. Digo, dice el Señor que clamemos a Él por salvación, clamemos, y empezó a clamar, y empezó a gritar en la oficina, Señor Jesús, sálvame. Y wow, lo agarró, y empezó a clamar, y yo, qué hermoso. Yo estaba emocionado del alma desesperada de este hombre por la salvación. Cuando guía al Señor, entonces digo, bueno, Señor, por la confesión de fe, toma autoridad en el nombre de Jesús y se corta todo lo que es del diablo. Amén. El Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Saben qué? Se le cortó la señal a la doña. Se quedó sin señal. Se quedó sin efecto. Le había hecho brujería para que la mujer con la que estaba formando hogar pierda el embarazo. Ahí anda jugando el embarazo y quería frustrar. Vino la bruja, no vino, le mandó la hija para que vea por qué había fallado la brujería. Y le dice en la cara, te hicimos todo el trabajo para que se te muera el bebé, ¿por qué no se murió? Ay, qué espanto. Qué desvergonzada, hay voces que son diabólicas. Por eso necesitamos la voz de Dios. Y ella le dice, porque yo soy del Señor, y vos a mí no me podés maldecir, no me podés tocar. Pero hay que estar en la voluntad del Señor. Porque cada vez que se han apartado, el diablo lo vuelve a golpear. Pero nunca me olvido ese día. Y me acuerdo, estaba charlando con él, y le estaba contando toda esta angustia de la brujería que lo perseguía, y viene una moto, esa 110 delante de la iglesia, y se desarmó la mitad, se desparramó delante nuestro. Se le partió, se partió la moto, la mitad de cuadra, solo se desparramó el hombre con todo. Yo creo que la bruja venía en moto, qué sé yo. No venía en escoba. No venía en escoba, no se llamaba, no en la 110. Pero fue una cosa re violenta, porque él traía y me está contando de la historia esta, y se le rompe la moto y adelante. Es decir, si la persona está angustiada por las cosas malas que le pueden pasar, ese accidente le dice, próximo sos vos. ¿Viste que hay personas que lo persiguen las tragedias? Sí. Tenemos que llevarlos a Jesús rápidamente, porque bajo el amparo de Jesús estamos seguros. Amén. Tan seguros, es tan especial encontrar a Jesús y escuchar la voz correcta, que Jesús no lo llama a este. ¿Qué le dice? Léalo. ¿Qué necesita? El verso 52. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Andate. ¿Se arregló tu problema? Bueno, andate. ¿Se arregló tu problema? Andate. Nosotros en la iglesia digo, ¿qué cabeza tenemos, no? Por favor, vení, no dejes de venir. ¿Y la gente qué hace? Y Jesús le dice a este, Andate. ¿y el ciego qué hace? La sigue. Me parece que tenemos que aplicar la psicología inversa. Entonces me hace el llamado al final, me hace la gran hinchada. Váyanse todos. Entonces el porfiado van a decir, el domingo estamos acá a las 8. Hablan más temprano la iglesia. Viste que esto te hace pensar. 2 millones de veces leí esto, digo, yo me tengo que avivar. Venga hermano, venga. Tengo que decir, váyanse. Uy, que el pastor enojó. Sí, váyanse. Y ustedes van a decir, no, el domingo vamos a estar. ¿Por qué lo siguen? Lo echaron. Él ya conoce los desprecios. Él ya conoce, él está inmune. Pero él nunca fue amado
ayudado así. Y Él va a seguir eso. Seguimos una voz porque esa voz nos ama. Seguimos una voz porque Él nos libera. Seguimos al Señor porque Él salva nuestra vida. Seguimos a Él porque Él es la esperanza en la enfermedad. Amén. Él es la esperanza de vida eterna. Amén. Él es la esperanza de algo bueno para nosotros. Dejemos de perseguir otras cosas y clamemos a Dios. Amén. Hay 2 o 3 cosas que salté en el ritmo de lo que venía compartiendo, pero no las quiero perder. Son como que me hubieran quedado algunas cosas guardadas y las quiero dejar. Este hombre escucha, se levanta y deja la capa de mendigo. Y quiero cerrar con esto. Porque una de las cosas que nos sucede con mucha tristeza es ver que las personas vuelven a su capa de mendigo. Porque algo las desalentó a crecer en la fe. Algún hermano lo miró feo, alguno lo trató mal, no le cumplió una palabra, vio algo que no le gustaba y vuelven a la vieja vida con facilidad. Me gusta porque este hombre, él se despoja de su capa de mendigo. Y quiero tomarme un instante, un minuto para hablar de esa capa de mendigo. Era ropa de trabajo eso. Si uno tiene que salir a pedir, uno no se viste con la ropa más linda. Primero porque no la tiene. Y segundo porque no da lástima. Salen despeinados, no se bañan, no se higienizan. Y te cuentan siempre una historia triste. Nosotros escuchamos cada historia, el 90% son mentiras. Ya sabemos que son mentiras. Pero es como el lenguaje que tienen para poder pedir. Y van reforzando la historia cada vez más truculenta. Ayúdeme, tengo un hijo enfermo. Ayúdeme, se me murió ayer el más chiquito. Ayúdeme, mi pareja me pega. En alguna de esas te enganchan. Si vos investigaras, algunas cosas son ciertas y otras son chamullo. La capa de mendigo era ropa de trabajo. Entonces vos lo veías, ese era un mendigo. Si lo cascoteaban, él se defendía con eso. Pero era su ropa, lo que lo caracterizaba. El manto, y sobre todo en aquella época, la ropa caracterizaba tu lugar en la sociedad. Las personas más nobles usaban mantos más delicados, más largos, mangas más largas, como denotando que podían andar por la vida. Y otros trabajos lo hacían los criados. Uno que está con capa de mendigo se vistió para ese trabajo porque él va a pedir. Pero cuando él lo ve pasar a Jesús y que Jesús lo llama, él se despoja de esa capa. No se acerca con la ropa para pedir lástima. Él se acerca para hablar con Jesús y rogarle que lo perdone. A mí me parece una perla, porque este hombre que pide, es un campeón, un profesional de la mendicidad, vive de eso. Él no le pide a Jesús algo, él le pide misericordia. No le pide que tenga lástima. Él lo que le pide es misericordia. Se ha despojado de esa capa. Y algo que no nos puede faltar después de escuchar la voz del Señor es la capacidad de despojarnos de lo que ya no tiene que estar en nuestra vida caracterizándonos. Así, pastor, yo no uso una capa de mendigo, pero a veces andas mendigando. Se te nota en la cara, se te notan las palabras, las personas ya te dicen, oh, mira quién no. Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y le hacemos la larga lista al Señor, Señor, yo necesito. Y Dios dice, oh, menos mal que me lo recordaste, yo no lo sabía. A veces tenemos que reconocer que nos volvemos un poco mendigos siendo hijos. Hace 2 años atrás me invitaron a un campamento adolescente y el mensaje que les compartí
Lo empecé ilustrando con aquel famoso libro Príncipe y Mendigo. Había un príncipe que estaba aburrido de ser príncipe y no le parecía que estuviera bueno. Y conoce a un chico parecido de su fisonomía, que era mendigo. Y le dice, ¿por qué no cambiamos de lugar? Y un día sucede en la historia. Y el mendigo se libera del protocolo, de los padres, de la ceremonia, y está libre afuera del castillo. Hace la que él quiere. El príncipe. Era el príncipe, sí. Y el mendigo, comida, cuidados, ropa. Habían cambiado de lugar hasta que al final el que está afuera quiere entrar y la guardia dice, no, usted es un mendigo. No, yo hice un cambio. Como andar a otro plano con ese hueso. Bueno, la historia se revierte porque el que está adentro no soporta ser un hijo falso, un impostor. Alguien que no es hijo de Dios no puede soportar estar en un lugar que no es su lugar. Y alguien que es un hijo no puede soportar estar donde no debe. La voz ordena tu lugar en la vida. Amén. Hay muchos cristianos viviendo allá afuera. Cambiaron la casa de Dios por la del mundo. Es más fácil. Pero no están bien allá afuera. Porque ese no es su lugar. Y hay algunos que a veces están entre nosotros, vestiditos como que son de la casa. Yo no sé con quién cambiaron, pero no son de acá. Dijo Jesús, algunos que se fueron estaban entre nosotros. No eran de nosotros. Y no se apresure a poner por nombre si alguien se fue y dice, entonces, no. Es algo que Dios discierne. Porque Él quiere a los hijos, los quiere afianzar. Y quiere que ustedes valoren el lugar donde están y vivan como hijos. Este hombre lo que él recibió es dignidad en su vida. La vista, la dignidad, el perdón de sus pecados. Y todo eso va junto. Y todo eso está sobre la mesa. Dios nos sacó del mundo para traernos a esta mesa. Me gusta decir, para presentar la cena del Señor, que este es el pan de los hijos. Y la copa en la sangre de Cristo. Es la recordación de que por la sangre de Cristo venimos a esta mesa. No es si te lo mereces. Pastor, yo no siento que me merezca tomar la cena hoy, este día de julio en particular. No es si lo siente o no lo siente. Si uno ha entregado su vida a Jesucristo y el Señor Jesús es el Señor de su vida, y algo no está bien, como Bartimeo, yo voy a clamar hasta que la misericordia del Señor me libere. No voy a llevar una bolsa de condena, de culpa. No voy a estar escuchando que tú digas, vos te la mandaste, tenés que pagar lo que hiciste. Porque el mundo es así, el hombre es así, y a veces nosotros también somos así, sin darnos cuenta. Pero Dios no es así. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquel ladrón crucificado junto a la cruz se arrepiente. Él dice, nosotros estamos acá porque nos lo merecemos. Ten misericordia de mí. Dice, hoy vas a estar conmigo. No vino a la iglesia, no se congregó. En el último aliento de vida se fue con el Señor. Uno dice, qué bárbaro, pero saben, es muy difícil, es muy jugado esperar al último momento en la vida. Hay mejores momentos como esta mañana para que Jesús sea el Señor de toda tu vida. Y si hay algo que no está bien, en esta misma mañana, es decir, no voy a dejar pasar un minuto, porque yo no soy dueño del minuto siguiente, no soy dueño del mes o del año de la vida por delante. La última vez que estuvimos con ustedes volvimos a Santa Fe y adelante de nosotros hubo un accidente. Lo vimos en primera fila. Uno no sabe, y con esto no llamo la tragedia ni el mal. Digo, el mal es una condición por causa del pecado en la humanidad. ¿Qué sucede? Nosotros vamos por el medio como ovejas que el Señor Jesús quiere cuidar. En esta mañana yo quiero que al hacer esto vos puedas estar preparando tu corazón para que al comer este pan sientas el privilegio que te es convidado.
Y al tomar esta copa, que es de un nuevo pacto, recuerde que la firmeza de este pacto no depende de tu fuerza, porque el que hizo el pacto es el Señor. Él es fiel. Y dice, aunque ustedes pudieran ser infieles, Él permanece fiel. Yo tengo a dónde volver si me equivoco, porque Él permanece fiel. Por eso cuando alguien reconoce en arrepentimiento que algo no estuvo bien, siente la necesidad de volver a la casa del Señor. Es el lugar donde nunca tendrías que haberte ido. Es la voz que nunca tendrías que haber dejado de escuchar. Es la voz que te va a llevar a la vida siempre. Si no ha sido esa la voz que escuchaste esta mañana, decir, Señor, yo necesito dejar de escuchar cosas que no me convienen, aún mi propia voz que me tortura la cabeza, y empezar a escuchar tu voz. Oramos a Dios y después creo que está dispuesto que Santiago y Romina vengan a colaborar, van a hacer una oración, van a presentar los elementos. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana. Si algo bueno pudo ser dicho en esta mañana, es porque tu palabra lo registra y porque el Espíritu Santo lo ha traído para este día y para estos hermanos. Padre, yo ruego que el oído espiritual se abra en la iglesia. El oído espiritual se abra. El deseo de obedecer tu voluntad. El deseo de santidad. El deseo de servicio. La vocación de servir y de perdonar y de amar como tú perdonas y amas sea conocida en la tierra a través de la iglesia. Cuando alguien diga cómo pueden amarme con lo que soy, podamos decir que Jesús es como lo ama. Cuando podamos ayudar al que está desesperanzado, podamos transmitirle cuánto tú lo amas. Cuando cometamos una equivocación, no escuchemos al acusador, sino que escuchemos al Espíritu Santo que nos hará volver a Jesús siempre. Bendita esa sangre preciosa derramada para que en esta mañana podamos llamarnos hijos tuyos. Bendita esa sangre, ese sacrificio que limpió nuestra vida para que podamos tomar este pan con manos limpias, sin mérito, por pura gracia del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero del lugar, venga por favor, y a lo mejor hay alguien de la adoración por allí. ¿Nos puede ayudar? Vale, tengamos un momento lindo con el Señor. Mientras, bueno, ustedes se preparan para hacer lo que tienen que hacer. Y Sonia cierra. Muchas gracias. Dios les bendiga. Tengan un día de paz, de bendición. Le quedan unas cuantas horas este día. No dejen de hacer lo que Dios le guía a hacer este día. Hágalo porque Dios quiere seguirle hablando y guiando en su vida. Él te va a llevar hasta el final al éxito. Él te va a sacar de lo que sea. Sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Entrarán y hallarán buenos pastos y descanso para sus almas. Dios les bendiga esta mañana.